porque las escuelas fueron un desastre, porque todo lo que plantean hoy nunca lo hicieron. Entonces me parece que sería razonable que antes de hacer este tipo de críticas, pues le pidieran perdón al pueblo de México por lo mal que lo hicieron, por lo mal que gobernaron. Arturo y Lilia mandan a Damián y a Gibran a donde pertenecen. ¿De dónde está la educación en estos tiempos de la Cuarta Transformación? Y le toca comenzar a usted del Partido Acción Nacional. Para mí el tema de educación es uno de los temas más importantes. Hoy lo que vemos, desgraciadamente, es que tenemos una desgracia en materia educativa. Desgracia. Así tal cual. Lo dicen los datos. Yo soy una persona objetiva. Primaria, les entregaron el país con 98.7% de cobertura y la bajaron a 94.5%. Secundaria, les entregaron el país con 96.5% de cobertura y bajaron a 93.1%. Y media superior, les entregaron el país con 84.2% y la bajaron a 74.8%, casi 10%. Entonces dices tú, pues Dios santo, ¿qué están haciendo? ¿Qué dices al respecto? A mí me parece que evidentemente el análisis, por más que Damián diga que es objetivo, pues es completamente politizado. Mira, el tema de los libros de texto y el tema educativo siempre ha sido polémico. Recordemos en los tiempos, si mal no recuerdo, de Peña Nieto o de Calderón, donde todas estas organizaciones civiles pues tenían una injerencia tremenda en el tema de educación e inclusive hicieron una reforma educativa no solamente para privatizar la misma, sino para perseguir a los maestros abiertamente. A mí no se me olvida esta intervención de Claudio X González diciendo que la persecución a los maestros era Estado de Derecho. Esa es la lógica que tiene el Partido Acción Nacional y además la lógica de un modelo educativo que está basado en un modelo económico en el que ellos creen, que está centrado en la competencia económica. Tú eres economista y sabes que la estructura marca el tema de la superestructura y la educación en México estaba... Bueno, yo creo que así es, ¿no? Hemos dado el vuelco a un modelo más humanista, yo lo creo. Pero además también basado en traer a la historia lo que se había escondido, movimientos sociales, el asalto al cuartel de Madera, la guerra sucia en Guerrero y una serie de eventos que habían sido completamente borrados de los libros de texto del priismo y el panismo. Y además decir que esto no es una crítica nueva. Hay que decir que inclusive en el sexenio de Calderón, del que Damián fue parte, o bueno, presidente de su partido, existían críticas a los libros de texto e inclusive críticas por las faltas de ortografía, como hoy mismo las está haciendo la derecha. ¿Cómo ves, Gibran, el tema de la educación en las épocas de la Cuarta Transformación? Bueno, claramente sí es una tragedia, es una desgracia y es porque se dejó en manos de una serie de diseñadores incompetentes de política pública. Yo dije en esta mesa y circuló mucho, se recordó, lo dije hace muchos años, que eso iba a colapsar con la misma 4T porque nadie iba a sostener esa indecencia. Y felicito a la presidencia por dejar de sostener. Pues ahí está. Empezaré por decir que me llama mucho la atención la cantidad de mentiras que se dicen sobre esta mesa, sobre todo los representantes de la derecha y de la derecha progresista. Cuando escuchamos a Damián hablar de un análisis comparativo, ¿no?, de la tasa de ocupación de niñas y de niños, pues simple y sencillamente se le olvida que la estructura poblacional de México muestra un envejecimiento, ¿no? Y no lo digo yo, lo dice el INEGI con toda claridad. Entonces lo que ellos hacen es tratar de acomodar las cifras para sacar, como siempre, raja política de una situación. Pero vayamos al punto más importante. ¿Qué representa lo que ellos promovían durante tantos años? Voy a leer con absoluta textualidad el Plan Nacional de Desarrollo de 2013 a 2018 de Peña Nieto en el eje de educación. Decía: el precio de la mano de obra china se ha incrementado. Por tanto, hemos recuperado competitividad en una comparación de costos laborales. Es decir, el modelo neoliberal, el modelo del PRI y del PAN, implementaron un modelo de competencias que iba enfocado a que las y los niños en algún momento de su vida se convirtieran en técnicos para un sector, una especie de esclavitud moderna, ¿no? Hay un cambio significativo con la nueva escuela mexicana, cuando estamos hablando de que estamos buscando que nuestras niñas y nuestros niños tengan pensamiento crítico. Claro que les molesta, pues no les gusta que la gente piense, ¿no? Ellos eran los que promovían los privilegios, ¿no? Los privilegios, pero para ellos nada más, ¿no? Por supuesto que tenemos un modelo que impulsa los derechos humanos y que impulsa, por supuesto, también la igualdad sustantiva. Entonces, cuando hablamos de dos modelos que sí son completamente contrastantes, se puede entender por qué a la derecha y a la derecha progre, por cierto, la que cuando era de Morena no decía lo que dice ahora, no les molesta tanto que tengamos una nueva escuela mexicana. Está escrito, está hecho en esta mesa. Cuenta X. Pues mira, cuando no tienes datos, hechos, lo único que te queda es rollo, ¿no? México tuvo el peor retroceso que jamás haya tenido desde que nos medimos en la prueba PISA, desde el 2000, así, tal cual, ¿no? Tercer último lugar en matemáticas, tercer último lugar en lectura y último lugar de todos los países en ciencia.
Esa es la desgracia de Morena. Nos dice que los priistas no los representan, pero son con los que tienen alianza, pero hablemos de los sexenios de Vicente Fox y no perderé mucho tiempo, y de Felipe Calderón. Según la OCDE y evaluaciones nacionales, en el sexenio de Vicente Fox, México permaneció en los últimos lugares de pruebas internacionales como PISA. No hubo mejoras significativas en el área de matemáticas, lectura, ciencias, y se debilitó el tema de educación sexual. Esto por la influencia de Elvester Gordillo, que entonces era aliada de ellos, sexenio de Felipe Calderón, la corrupción en la asignación de las plazas, baja calidad educativa. México se mantuvo entre los últimos lugares de los países miembros de la OCDE y el nivel educativo promedio seguía siendo inferior al promedio internacional. Eso no lo decimos nosotros, lo dice la OCDE. Y ahora hablemos de datos en la Cuarta Transformación. Mira, el mayor programa de becas educativas en este país se ha dado en la Cuarta Transformación. Yo quiero hacer antes un deslinde. O sea, yo creo que el tema de Marx es lamentable. Y lo digo en público y en privado. A mí me parece que una de las pocas cosas que me enseñaron de manera específica para entrar en política es que hay que estar listos para ser y para no ser. Y lo que hizo Marx no solamente Pero es la salida, no la parte. Sin embargo, me parece que es parte del proceso que estamos viviendo y que ha sido la propia presidenta Claudia Sheinbaum la que ha dado un paso adelante para hacer la modificación de los libros de texto y del enfoque en las ciencias. Dicho esto, el mayor programa de becas de la cuarta, se ha dado en la Cuarta Transformación. La cobertura y educación y media y acceso a la educación se ha dado en temas de preparatorias, y la reconversión de secundarias para dar espacio a preparatorias por la falta de infraestructura ha sido extraordinaria, diferente a lo que ha sucedido en los gobiernos del PAN. Muy bien. Eres de Movimiento Ciudadano. La verdad es que en su diagnóstico negativo tienen toda la razón tanto Damián cuanto Lilia. Es verdad que el desastre educativo ya venía antes. Bueno, yo llevo 10 años en esa mesa criticando el desastre educativo que no se atiende, y a veces, por cada quien defender a su partido, deja de atenderlo. Porque es muy cierto todo lo que dice Lilia. Pero también es cierto que lo que hicieron los años pasados fue un absoluto desastre, un desdén, y peor aún, tuvo un componente muy ruin que fue, ok, sí hay muchas becas, pero también hay un tiradero de dinero de 23,000 millones de pesos en un programa que se llama La Escuela es Nuestra, al cual solo han llegado, al 36% de escuelas han llegado proyectos que se han ejecutado de manera opaca. Sí. Bueno, a ver, reitero, ¿no? Cuando Damián Pera trae sobre la mesa la prueba PISA, olvida decir la verdad, ¿no? Dicen verdades a medias, son especialistas en las verdades a medias. Fíjate, de 2009 a 2018, ¿no? Que fue donde gobernó el PRI y el PAN, los del partido aliado, los que salieron en la última elección, ¿no? Cayó la puntuación de la prueba PISA en lectura de 425 a 420 puntos. En matemáticas, de 419 a 409 puntos. En ciencias, de 416 a 410. Pero ¿qué no dice Damián cuando trae cifras del 2020 y del 2021? Porque son muy tramposos, ¿no? Lo que no dice es que hubo un COVID ahí y que 1.6 mil millones de estudiantes en más de 190 países quedaron fuera de clases. No lo digo yo, lo dice la UNESCO. A nivel mundial, la caída promedio de aprendizaje fue de 7 meses, de acuerdo a datos del Banco Mundial. No lo digo yo, ¿no? Reitero, ¿no? Los puntajes educativos globales, no el de México, globales. Lo de la epidemia, ¿no? Fue Bajaron de forma significativa 14% en promedio, para dejarlo con toda claridad, de desviación estándar. O sea, en promedio el mundo perdió cerca de 2/3 de un año escolar por esta pandemia. Entonces me parece de muy mal gusto que Damián se venga a esta mesa a tratar de sacar raja política con una pandemia que afectó efectivamente los niveles educativos de todo el mundo. Y agrego nada más para dejarlo con toda claridad, la famosa prueba PISA excluye, por supuesto, a hablantes de lenguas indígenas. Claro que ustedes los desprecian también, eso ya lo sabemos, ¿no? Es una prueba estandarizada con opción múltiple, ¿no? Es decir, para estudiantes de 15 años que pretende medir la implementación del aprendizaje, y no es una herramienta para medir política educativa de un país, que les quede muy claro. La política educativa tiene otro tipo de mediciones que son mucho más cualitativas. Bueno, qué pena ajena lo que escucho de Morena. No saben qué decir al respecto. Querer argumentar que el COVID es el origen del mal resultado, que solo le dio COVID a México, qué fregados. Porque yo lo que estoy haciendo es, el resultado es con respecto al mundo que sufrió COVID. Entonces, si eres el último lugar en ciencias, te midieron el mismo año comparado contra un país que también sufrió COVID. Perdón, güey. Pensé que era lógico, de sentido común, que no lo tenía que aclarar, pero parece que sí. No, el pico, de hecho, del mejor resultado que hemos tenido en la historia es el 2009, que te mide después del 2006, después del primer sexenio de Fox. Perdón, pero son datos públicos, ¿eh? Mira, yo quería cerrar centrada, pero es que de verdad, a ver, los datos que da Arturo está refiriéndose a la cobertura, que es, y da datos sobre el mundo. Claro, él se defenderá solo, pero me parece absurdo. Es que aquí sí estamos mezclando la gimnasia con la magnesia, decía mi señora madre. Justo en el tema de becas, a mí me parece ahora extraordinario que Damián diga esto, porque, mira, aunque él diga que no le importan los priistas, ellos acompañaron el Pacto por México.
Su amigo, senador Ricardo Anaya, fue de los que firmaba con el presidente de la Cámara. La reforma educativa regresiva que presentaron en el sexenio de Peña fue hablada por el PAN. Yo creo en ello. Entonces, Te lo digo y también en la laboral que le da outsourcing. Mario Delgado, Entonces, secretario de está Educación, bien, pero no el declaró Partido del Trabajo, y nosotros vimos la batalla en la tribuna y los compañeros que eran originalmente de Morena y que tenían convencimiento de esto, habrá que pedirle a Mario sus explicaciones, con mucho gusto se las pides. Pero en el tema de infraestructura, la falta de infraestructura que hoy enfrentamos no es de este sexenio, o sea, también seamos lógicos, la falta de infraestructura la venimos arrastrando. Mira, en Ciudad Juárez no hay preparatorias en la mitad de la ciudad, en la mitad de la ciudad. El gobierno del Estado, del PAN, no ha construido, no ha dado ni una sola banca. Ese es el interés que tiene el Partido Acción Nacional. Pero yo no quiero hacer una comparación de malos y peores. Yo lo que quiero decir es que aquí se le está apostando a la infraestructura, a la cobertura, a dar oportunidades, y tiene una lógica el hecho de que las becas sean solamente para las escuelas públicas. Es donde se necesita el dinero, esa es la verdad. Ellos daban becas solamente a los alumnos más sobresalientes, lo cual generaba incentivos perversos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que se da becas universales justo en la lógica de que, no universales, perdón, a todos los alumnos, la lógica de que los que tienen más necesidad puedan acceder y no la falta de alimentación y otras cosas sea un elemento. Entonces, a mí me parece completamente ilógico lo que dice Damián, y a mí me parece que la reforma educativa en este país se va a afianzar en este sexenio, en eso confío. Primero, el cinismo, la hipocresía de Damián Cepeda derecha, que tuvo 12 años, como siempre, ¿no?, para plantear un programa educativo y que no lo hicieron, ¿no? ¿Por qué? Porque el dinero no se invirtió, porque las escuelas fueron un desastre, porque todo lo que plantean hoy nunca lo hicieron. Entonces me parece que sería razonable que antes de hacer este tipo de críticas, pues le pidieran perdón al pueblo de México por lo mal que lo hicieron, por lo mal que gobernaron. Estaban más preocupados por estar aliados con el cártel de Sinaloa y por hacer una guerra ficticia y simulada que por emprender políticas en materia de educación. Segundo, datos, no palabras, datos, ¿no? Digo, a ver, nosotros hicimos obligatoria la educación inicial, etapa crítica de los niños, de los 45 días a los 3 años de edad. Datos, no palabras. Nosotros mejoramos la eficiencia terminal, estudiantes que inician contra los que concluyen a nivel media superior, de 66%, Damián, al 76%, aunque te retuerzas, ¿no? Disminuyó, sin duda, el abandono escolar en secundaria del 4.2% al 2.7%, aunque te duela también. Disminuyó también el abandono escolar en bachillerato del 15.2%, fíjate, al 8.5%. Digo, aunque te duela también. Mejoraron las condiciones laborales de los maestros, los que ustedes tanto despreciaban. La reforma educativa, la mal llamada reforma educativa que aprobaste, que aprobó tu partido, por cierto, que trató sin duda de privatizar la educación y de hacer un lado a los maestros. Fíjate, cuando nosotros llegamos al gobierno, los maestros ganaban 10,000 pesos, hoy ganan 18,000 pesos. Estamos hablando de casi un 60% de incremento. Claro, había un enorme desprecio por el magisterio, ¿no? Y bueno, más universidades, 215 universidades del bienestar. ¿Cuándo en la vida ustedes hubieran pensado eso? Sí, Patito, le vas a decir a Juan y a Pedro que están en la sierra o en la montaña de Acapulco. Yo sé que te duele porque te quisieras ver a unos cuantos en escuelas privadas, ¿no? Y no que todos los mexicanos y las mexicanas tengan derecho a la educación pública. Bueno, pero todo esto, Leo, les duele y les duele mucho. Sí, me decía una compañera, me escribía aquí abajo hace un par de días, me decía, tienes razón, porque yo creo que a ella le tocó lo mismo que a mí y a Damián también, que es un veterano, ya supera los 40, yo creo. Cuando tú salías de la secundaria, no tenías muchas opciones. O ibas a un bachillerato, ya sea con Aleph, CETIS, CECATI, CEBETIS, como lo quieras llamar, o te ibas a la preparatoria privada, porque no había preparatorias públicas. Yo estaba escuchando a alguien que, yo no conozco León, Guanajuato, decían que no había ninguna preparatoria pública. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que les gustaba, no sé, las artes o lo que sea, y no se les daban las matemáticas? Pues estaban condenados a tener que pagar una preparatoria privada. A eso nos condenó el neoliberalismo. Entonces ese es el problema, que vienen estos farsantes como Damián a darnos clases de moral cuando ellos ya estuvieron y no pudieron. Imagínate, negociaron con el Baster Gordillo para hacer el fraude electoral y a cambio impusieron a Miguel Ángel Yunes en el ISSSTE y luego puso a su yerno como subsecretario de Educación Pública, se lo impusieron a Josefina Vázquez Mota, secretaria de Educación Pública de Calderón. Ellos sí negociaban, esos farsantes del PAN, y nos quieren dar clases de moral, como la que le dijo más temprano la priista, que dijo que necesitaba más tiempo la reforma educativa de Peña Nieto, más tiempo, si gobernaron 77 años, miserables los priistas. Claudia Sheinbaum ahorita está abriendo un CECATI, un CEBETIS, no sé, ahí en Guanajuato, y va a abrir otro. ¿Es poco? Sí, pero yo estoy casado con la idea de que si la 4T hubiera gobernado décadas antes, estuviéramos mejor. Claudia Sheinbaum y López Obrador, con todos sus errores y virtudes,
Esos sexenios llegaron con la escoba y el recogedor a limpiar el cochinero que nos dejaron el PRI y el PAN, bola de farsantes. Dime qué piensas.